la luz. La luz es Cristo. Cristo es el resplandor de nuestras vidas. Hay una unción que está fluyendo, porque aunque muchas sean las aflicciones del justo, de todas ellas nos libra Dios. Saludamos a la sala de Zoom allí, a todas las familias que nos están acompañando. Aquí estamos celebrando la vida de Cristo en una forma poderosa. Y también a las redes sociales, estamos saliendo en las redes sociales. Saludamos a todos aquellos que nos están acompañando. Muy bien, estamos ya transitando en el mes de enero, hoy día 17. Les cuento un secreto, nadie lo sabe esto. Mañana es el cumpleaños de la pastora Inés. Usted no se lo diga a nadie, nadie nos escucha, así que ella no escucha, así que, bueno, mañana cumple 28 ya cumplido. Mañana tiene 28 cumplido la pastora Inés. Aleluya. Muy bien, estamos transitando con la palabra para este año. ¿Cuál era la palabra para este año? Mi Dios en las alturas es más poderoso. Mi Dios en las alturas es más poderoso. ¿Cuántos tuvieron que liberar la palabra en esta semana? En situaciones que se presentaron, que se paró usted delante de esa situación y dijo, la situación la estoy viendo, es verdad, la estoy viendo, pero mi Dios en las alturas es más poderoso. Mi Dios en las alturas es más poderoso. Mi Dios en las alturas es más poderoso. Muy bien, habíamos leído el domingo pasado, la palabra está en el libro de Salmos, capítulo 93, verso 4, ¿no? Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y hablamos sobre la manifestación del poder de Dios en medio de nuestras vidas, donde nosotros debemos manifestar la esencia de lo que portamos. Lo que portamos tiene que ser manifestado, y habíamos dicho que teníamos 3 palabras para transitar. Era manifestar y establecer. Dimos manifestar y este domingo vamos a hablar sobre lo que significa establecer. Manifestar, habíamos dicho, es decir algo para que se sepa en público, mostrar y dejar ver una cosa. Y el punto más extraordinario que habíamos estado compartiendo, no sé dónde dejé la toallita, gracias. Que habíamos estado compartiendo era el poder del nombre. Mi Dios en las alturas es más poderoso. El poder del nombre. Escuche esto, escuche esto. El nombre en hebreo significa, que no te lo mandé a eso. Bueno, quedó ahí. En hebreo significa Hashem. H-A-S-H-E-M. ¿Qué significa? Entonces, el nombre en hebreo significa Hashem. H-A-S-H-E-M. Significa inefable, inalcanzable, demasiado importante para expresarlo con palabras. Wow. Y Hashem se deriva de la raíz ser o existente. Es decir, el que ser o existente, que significa el que trae a existencia algo. El que trae a existencia algo. El nombre significa, wow, el que trae a existencia algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, no había luz al principio, pero el que trae existencia de la nada, que significa el dabar de Dios. Dios liberó la palabra y de la nada, la luz que es Cristo. El Padre habló, el Padre liberó la palabra, Cristo salió de la boca y la luz se expandió. El que trae a existencia es el infinito mismo, sin descripción posible. El nombre sobre todo nombre. Inefable significa que no puede ser dicho con palabras. Indescriptible por poseer cualidades tan excelsas. Es decir, cuando usted y yo liberamos en el nombre, entonces es una palabra inefable que no puede alcanzar a abarcar el idioma castellano, abarcar
el poder que libera cuando nosotros desatamos la palabra en el nombre. En el nombre. Entonces, es en el nombre que nosotros tenemos victoria. Es en el nombre, es el que trae a existencia aquello que no existe. Usted cuando declara, entonces usted está en medio de la adversidad y usted está en medio de esa adversidad y declara en el nombre, ese nombre trae a existencia lo que no existe. Y si no existe, Dios lo va a crear para ti. Aleluya. Muy bien, entramos a lo de hoy. Establecer. Establecer significa hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito de continuidad. Establecer significa hacer que empiece a funcionar algo con propósito de continuidad. No basta con que empiece, tiene que continuar. Eso es establecer. Usted empieza una relación, usted la tiene que establecer. Usted tiene que tener continuidad. Usted comienza un negocio, usted tiene que establecerlo, tiene que tener continuidad. Usted comienza a caminar con Cristo, usted tiene que establecer esa relación. Usted comienza la dieta el lunes, usted tiene que establecerla y seguirla. Usted comienza a comer sano, tiene que establecerlo, tiene que tener continuidad. Usted comienza a ahorrar, usted tiene que establecer ese principio en su vida de comenzar a ahorrar. Entonces, tener continuidad en el ahorro, no que hoy ahorra un peso y mañana, como muy buena la meditación de mi hermana, Janet, usted no puede ahorrar un peso hoy y mañana gastar 5. Usted no puede gastar más de lo que usted gana y siempre una parte tiene que estar reservada. Entonces, establecer significa también crear o fundar una cosa. Constituir significa disponer lo que se debe hacer en orden. Ahí está multimedia. Lo que pasa es que pobre multimedia los tengo locos, porque yo hablo, entonces ellos sacan y no saben cuándo voy a volver a hablar. Dice, crear o fundar una cosa, constituir, disponer lo que se debe hacer ordenado. Por eso en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo estaba desordenado y vacío. Y Dios ordenó, Dios estaba estableciendo una verdad, estaba fundando el principio medible de todas las cosas, ordenado con pensamiento de valor general y fundamento firme. Te determinarás a sí mismo una cosa y esta será hecho. Vamos, seguimos a la otra. Disponer, vivir en un lugar estable y afirmarse. Y el otro era disponer lo que se debe hacer con... ese ya lo dimos. Perdón. Muy bien, muy bien. Vamos al texto bíblico. Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al 4. Ajústese el cinturón, prepare su corazón porque Dios nos va a ministrar una palabra. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 4. Dios, mire lo que dice, habiendo hablado muchas veces, escuche, aquí hay un principio, Dios habla muchas veces. Si usted dice, Dios a mí no me habla, mire, Dios te habla muchas veces. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo habló de muchas maneras, a los padres por los profetas, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, a quien estableció, a quien manifestó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el nombre, el que trae a existencia lo que no es. Dice, por quien asimismo hizo el universo, el que trae a existencia lo que no es. Vamos, verso 3. El cual
siendo el resplandor de su gloria, Cristo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El nombre, el que trae a existencia lo que no existe, el que trae existencia. Cuando usted camina, cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted está trayendo a existencia la respuesta que usted no tiene. Usted está trayendo a existencia la sanidad. Usted está trayendo a existencia la liberación. Usted está trayendo a existencia la libertad de todo vicio, de todo alcohol, de toda droga. Usted está trayendo a existencia la paz en su hogar y el restablecimiento y la manifestación de su hogar. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por él mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde se sentó? El que sustenta todas las cosas y el que le da existencia a aquello que no existe. Se sentó a la diestra de la majestad en las... Se sentó a la diestra de la majestad en las... Mi Dios en las alturas es más. Mi Dios en las alturas es más. El que lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Aleluya. Comienza diciendo el texto que Dios habló en otro tiempo, es decir, en el antiguo pacto. En la antigüedad habló de muchas maneras. ¿De qué maneras hablaba Dios? Dios hablaba por medio de los profetas. Dios hablaba con ejemplos diciendo, esto es sombra y tipo. Por sombras y tipo, el libro de Hebreos habla eso. Sombra y tipos de lo que había de venir. Cuando Dios crea a Adán, Adán era sombra y tipo de Cristo. Por eso es el primer Adán y el postrer Adán. El arca del pacto, dice, ellos transportaban, que representaba la presencia de Dios. Era figura, era sombra y tipo, la presencia de Dios, Cristo. Ahí adentro del arca del pacto estaba el maná, que sombra y tipo del pan vivo que descendió del cielo. Entonces, Dios habló por medio de historias en otro tiempo, por medio de parábolas, por medio de personajes y por medio de muchas maneras. Dice, pero en estos, ¿cuándo son esos postreros días? Estos, hoy son esos postreros días. Diga conmigo, hoy son esos postreros días. Hoy Dios no habla por sombra, Dios no habla por tipo, Dios no habla por parábolas, Dios no habla por historia. Dios habla por una sola persona y es por el Hijo. Escuche, Dios no te va a hablar por otra cosa que no sea por el Hijo. El Hijo es la palabra. Cuando el Padre liberó la palabra, liberó al Hijo de su boca. Dios nos habla por el Hijo. Cuando el Hijo se manifiesta, lo primero que dijo, cuando Jesús se manifestó caminando por esta tierra, dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí. Escuche esto, nosotros debemos establecer esta verdad. Por eso la segunda palabra es establecer. Establecer esta verdad que el reino de Dios se mueve por principios. Nosotros no caminamos en una religión. Nosotros no caminamos en el antiguo pacto. Nosotros caminamos en los principios del reino. ¿Qué significa un principio? Un principio de vida, un principio de moral, un principio de reino. ¿Qué significa la palabra principio? La palabra principio significa, son verdades trascendentes a cualquier tiempo o situación, sin importar que las personas estén de acuerdo o no con ese principio.
Es decir, acá no interesa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los principios de Dios. Dios tiene un principio, el principio de la ley, de la siembra y la cosecha. A Dios no le importa, el principio no le importa que si yo estoy de acuerdo o no. El principio se cumple y trasciende los tiempos. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre esta tierra. Es un principio, es un mandamiento, un principio de Dios. Entonces, esté de acuerdo yo, no esté de acuerdo yo, sea mi madre o mi padre, no se merezca la honra. Hay un principio de Dios establecido. Si yo quiero ser de larga vida sobre esta tierra, yo debo honrar la vida de mi padre y de mi madre. Y aquellos que ya no los tenemos, honrar su memoria. No puedes vivir una vida nueva, abundante, mientras sigas manteniendo compromisos con el antiguo modelo de vivir. Ahí entramos. Número 1. Diferencias de cómo Dios se relacionaba con el hombre en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Nosotros, en el antiguo pacto es en los días antiguos. Los postreros días son estos días donde nosotros caminamos por el nuevo pacto. Escuche esto. En el antiguo pacto, en la antigüedad, Dios se relacionaba con el hombre por medio de la manifestación ambiental de su presencia. Es decir, la presencia de Dios estaba en el ambiente. Por eso cuando usted lee el libro de Génesis y dice que venía Dios a visitar a Adán y hablaba con él. Cuando alguien viene a visitarlo es porque no vive con usted. Una visita tiene un tiempo de llegada y un tiempo de ida. Dijo, así que si usted me viene a visitar, tenga en cuenta que se tiene que ir, no se tiene que quedar a vivir. Hay dos alegrías supremas que los abuelos tenemos con la vida de nuestros nietos. Una es cuando llegan, preparamos la casa, le preparamos la comida, le compramos lo que les gusta, celebramos, estamos felices y celebramos por la llegada. Pero el otro momento más feliz de la vida es cuando se van. Porque te deja la casa dada vuelta, te comieron todo, te dieron vuelta todo, pero vos estás feliz que se vayan para volver a preparar la casa para cuando vuelvan a venir. Entiéndame bien lo que estamos diciendo. Entonces, una visita tiene un tiempo de llegada. Entonces, ¿a cuántos les gustaría haber vivido al lado de Abraham? Al lado de Elías, al lado de Eliseo. Escuche, ellos caminaban y Dios estaba por fuera. Dios hablaba de afuera. En Adán y en Eva, dice, Dios los visitaba. Estaba en el ambiente. En el antiguo pacto, la presencia de Dios era ambiental. La Biblia dice que cuando Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el nuevo pacto, la presencia de Dios y la forma en que Dios se comunica y habla al hombre es una forma personal y corporativa. Antes, para que Dios te hablara, vos tenías que ir a un profeta. El profeta era la voz de Dios, el portavoz de Dios para la tierra. Los reyes, cuando tenían que salir a la guerra, iban al profeta a consultarlo porque era el único que estaba habilitado para traer la voz de Dios y la dirección de Dios. En el nuevo pacto, la Biblia dice que cuando tú le dijiste a Jesús, ven a vivir a mi corazón, tú te uniste a Cristo y tú eres una persona con Cristo. Tú eres uno con Cristo. La presencia de Dios no está en el ambiente. La presencia de Dios está viviendo dentro de ti. Tú no necesitas terceros para que Dios te hable. Dios te habla a ti, te habla a tu corazón. Si bien te confirma
firma por otros. Si bien Dios ha puesto a los 5 ministerios, como es apóstoles, como es profeta, como es evangelista, como es pastores y como es maestro. ¿Para qué? Para edificar a los santos en la obra del ministerio. Entonces, para edificar, para enseñar, los ministerios, los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, no es por rango, es servicio a Dios. Entonces, cuando alguien quiera venirle con jerarquías, para Dios no hay jerarquía, es servicio, es función. Yo estoy cumpliendo una función en este lugar, ministrándole la palabra. Pero delante de la presencia de Dios, todos somos iguales, porque el mismo Cristo, por medio del Espíritu Santo de Dios, que habita dentro de su corazón, es el mismo Cristo. Por medio del Espíritu Santo de Dios hay una unción fuerte que está habitando dentro de mi vida. La misma Biblia, que Dios me da la capacidad de leerla, de estudiarla, de amarla y de ministrarla, es la misma Biblia que usted tiene, que usted lee, que usted estudia, que usted medita y que Dios le habla. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, que nos alumbra en los lugares oscuros hasta que el día aclare y hasta que nazca el lucero de la mañana en nuestros corazones con la revelación de lo que Él nos está hablando. Entonces, usted y yo vamos en ventaja. Estos postreros días nos habla por el Hijo, y el Hijo está dentro de tu corazón. El Espíritu Santo de Dios dice que es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que es un testimonio, un testigo, viene a testiguar. Yo lo vi, yo lo escuché. Cuando hay un juicio, yo nunca he estado en un juicio, pero lo que veo por televisión, hay un juicio. Está ayúdeme. El juez, están los abogados, está el acusado y está la defensa. Entonces, allí hay una determinación donde el testigo atestigua y dice, yo vengo a decir que yo lo vi. Cruzó el semáforo en rojo y ocasionó todo esto que ocasionó. Y se fue y dejó a la persona tirada, está testiguando. Entonces, el juez toma ese testimonio en real y verdadero. Escuche esto, no soy yo quien está en su corazón. No es el pastor el que está en su corazón, es el Espíritu Santo de Dios que está viviendo dentro de su corazón, trayendo la revelación de Cristo, atestiguando, dándole testimonio de que lo que la palabra de Dios dice es la verdad, dándole testimonio de que Dios le ama, dándole testimonio que nuestro Dios en las alturas es más poderoso, dándole testimonio que por el poder de la sangre de Cristo somos sanos, dándole testimonio que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo es hecho, dándole testimonio que van a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dándote testimonio que aunque muchas sean tus aflicciones, de todas ellas Dios te va a librar, dándote testimonio que hay poder en el nombre, que el nombre trae a existencia aquello que no existe, porque el nombre es el que se humilló, es el que murió, pero que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra en la majestad, en las alturas, por el poder de la palabra que ha sido liberada.
Este es el tiempo que se nos revele y se nos destrabe. Este es un principio, amado de mi corazón. Dios está viviendo dentro de ti. Dios está viviendo dentro de ti. Por eso Dios es más poderoso en las alturas. Tú eres una persona espiritual porque te has unido al Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Y esta verdad no te la estoy atestiguando, no es mi persona quien te la atestigua, sino el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. Entonces, hay una nueva ley que se mueve dentro de tu vida. Es la ley del Espíritu, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te libró de la ley del pecado y de la muerte. En aquel tiempo, cuando Dios hablaba por figuras, Dios en el desierto le habló al pueblo de Israel por medio de la nube. Escuche esto que está muy poderoso. Dios le hablaba al pueblo de Israel por medio de la nube. Ellos estaban en el desierto. Cuando la nube, ¿dónde estaba la nube? ¿Estaba dentro de ellos? No, estaba afuera. La nube estaba afuera. Cuando la nube se asentaba en un lugar, ellos tenían que plantar el campamento. Así les guiaba. Cuando la nube se levantaba, ellos sabían que tenían que preparar todas las tiendas, volver a recogerlas y caminar. Pobrecita. Tenía que caminar porque la nube les guiaba y la columna de fuego les guiaba de noche. Entonces esas eran sombras, esas eran figuras que representaban la presencia de Cristo. Dios les hablaba por medio del maná. El maná descendía, era el alimento. Cuando ellos comían el maná, ellos eran uno con el alimento. Era la sombra. Hoy nos habla no por el maná, sino por el pan vivo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios les hablaba en aquel tiempo por la roca. La roca estaba fuera de ellos. ¡Wow! Estaba fuera de ellos, la roca no estaba dentro, la roca les seguía y cuando tenían sed ellos tocaban la roca y la roca les daba agua. Hoy nos habla por el Hijo, el que cree en el Hijo, como dice la Escritura, no afuera, sino de tu interior, corren los ríos de agua de vida. Entonces se sacía la sed en tu corazón por medio del Hijo que está dentro de ti. Hoy el Padre habla por el Hijo. Dios no habla por ninguna otra figura. Dios habla por Jesucristo. Dios habla por Jesucristo. Dios habla por el Hijo. Mi Dios a las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. ¿Cómo vamos con la hora? Amén. Aplauda al Rey. Aleluya. Por eso el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo. Escuche, el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. En el principio, el verbo era con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. Verbo en griego significa logo, significa palabra. Palabra en hebreos, como dice en Génesis capítulo 1, verso 1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, ese dijo Dios, esa palabra que liberó, significa dabar. El hablar de Dios que crea y trae a existencia de la nada. ¿Cuál es la diferencia si tanto Génesis 1.1 como San Juan 1.1 comienza de la misma manera? Génesis 1.1 dice, y en el principio. Y San Juan 1.1 dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de Génesis, del principio de Génesis 1.1, ahí es donde se establece el tiempo medible. Ahí, porque luego dice, y dijo Dios, y fue el primer día y el segundo día. Es decir, ahí es donde se pone en actividad el reloj, el tiempo cronológico.
Y en San Juan 1:1, ¿me está captando? ¿Me está siguiendo lo que le estoy diciendo? Y San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. No está hablando de Génesis, sino está hablando del principio de la eternidad, del principio de Dios. En el principio era Dios y Dios es el que habló. Entonces, significa que en San Juan está el verdadero principio de la vida, no en Génesis. En Génesis está el primer Adán, pero el verdadero Adán está en San Juan, porque el verbo estaba con Dios y era Dios. En Génesis estaba el primer Adán, pero en San Juan estaba el verdadero Adán, el postrer Adán, que es Jesús. Muy bien. En estos postreros días nosotros caminamos, el reino de Dios se manifiesta por medio del nuevo pacto. El nuevo pacto se manifiesta y Dios nos habla en una forma personal y corporativa. Con esto ya voy en la recta final. Escuche esto. Para que se manifieste la palabra, que mi Dios en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y que las recias ondas del mar, yo debo caminar en este principio y en esta verdad, de que yo he sido trasladado. Número 2, entonces, fuimos trasladados por medio de Cristo. Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Nosotros fuimos trasladados por medio de Cristo. Yo le recomiendo a que usted vuelva a escuchar la palabra. También durante la semana, por lo general domingo o lunes, la pastora Inés se toma el trabajo y lo pasa a audio y vuelve a escuchar. Y mientras lo escucha la palabra, dígale, Señor, revélamela. Amados, estamos liberando principios muy profundos que necesitan revelación. Si no, usted, cuando digamos amén y usted salga y le preguntemos de qué se habló, usted no se va a acordar, porque nosotros estamos estableciendo verdades, principios de vida, que si se te destraba esta verdad en tu espíritu, no va a haber quien te pare en este 2021. Colosenses 1, 13 y 14. Ya lo había puesto allí, yo seguía hablando y lo sacó. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cuánta gente linda estoy viendo ahí en la sala de Zoom? Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escuche esto, no me lo saques todavía. Escuche esto. En el nuevo pacto, Jesús no habla más de reino de las tinieblas, sino potestad. Porque en el nuevo pacto, el único reino legal es el reino de Dios. Por eso dice, el cual nos ha librado, ¿quién? Cristo. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire la nueva traducción del Viviente como dice, pues Él nos rescató de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Escuche,
Nosotros tenemos que transitar este año en este principio y en esta verdad, en el principio de la verdad de que hemos sido trasladados. El que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Escuche, yo no soy lo que era antes. Yo no estoy en el lugar en que estaba antes. Yo ahora soy una nueva criatura en Cristo. Yo fui trasladada de la potestad, del gobierno del pecado, del gobierno de las tinieblas, del gobierno de la enfermedad, del gobierno de la destrucción y de la muerte. Fui trasladada se deben derribar las estructuras mentales de que yo estoy en el mismo lugar que estaba antes, que soy la misma persona que era antes. Yo no soy más extranjero y peregrino, ahora yo soy hijo. Yo no soy más de la oscuridad ni de las tinieblas, ahora soy un hijo de luz y un hijo de Dios. Todos los misterios que están escondidos en Cristo, el misterio del Padre es la revelación de Cristo. Entonces la Biblia dice, los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era ese misterio escondido desde antes de la fundación del mundo? Era la vida de Cristo. Por eso, en estos postreros días, Dios habla por el Hijo. Pero si tú y yo no sabemos qué hizo el Hijo por mi vida, nunca voy a poder manifestar la vida en abundancia, el pleuroma de Dios, la vida de Dios en abundancia sobre mi vida. Si yo no sé cuál es mi derecho legal, qué es lo que Cristo amputó a mi favor, qué es lo que Cristo escribió a mi favor, yo no voy a poder disfrutar, yo no voy a poder vivir la verdad de que mi Dios en las alturas es más poderoso. Es por eso que yo debo en este año trabajar en esta verdad y entrar en este principio de vida. Cristo es la verdad, el misterio revelado para este tiempo. Yo fui trasladado, yo no soy más de la oscuridad, yo no vivo más su vida en el pecado, en el alcohol, en el adulterio ni en la fornicación. Yo soy una hija de luz que vivo en santidad. Y escúcheme, se puede vivir en santidad, porque no vivimos en santidad por nuestra fuerza, sino que vivimos en santidad por medio del poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y porque el Espíritu de Dios vive en mí. No vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Usted no está en el mismo lugar que estaba antes. Usted no está más en el lugar de la pobreza, de la miseria. Usted fue trasladado a la vida de prosperidad y de abundancia. Usted no está más en el lugar y en la vida del fracaso y de la frustración. Usted fue trasladado a la vida de los victoriosos, de los poderosos, de los que se levantan, no con su poder, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire, mientras usted quiera vivir su vida con su propia fuerza, usted va a seguir fracasando. Pero si usted vive en el poder del Espíritu Santo de Dios, si esta palabra se revela en su espíritu, que el que vive usted es mayor que el que está en el mundo, que más poderoso es el Espíritu de Dios, que el Espíritu del pecado y el espíritu de la muerte. No vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Es por eso que mi Dios en las alturas es más poderoso. No vivo en la carne, vivo en el espíritu. No vivo en la carne, vivo en el espíritu. No vivo en la carne, vivo en el espíritu. No vivo la antigua manera de vivir. Vivo la nueva vida por medio de Cristo Jesús, como hijo, hija de Dios, heredero del reino de Dios y coheredero juntamente con Cristo. No soy más ese que se bambuleaba de acá para allá. Ahora camino con paso firme, con mi cabeza levantada, porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Dios no trabaja con lo viejo, no con los viejos. Si no, ya me hubiera pateado a mí. Dios no trabaja con lo viejo. Ah, mi carácter viejo. Dios no trabaja con el carácter viejo. Dios trabaja con lo nuevo. Dios no pone parche. Dios te ha puesto un vestido nuevo por medio de Cristo Jesús. Dios no te pone remiendo.
Dios te hace una persona nueva por medio del poder de Cristo que estás habitado. Dios quita lo viejo para poder ingresar lo nuevo. Dios no puede ingresar lo nuevo. Escucha, mientras tú no dejes tus mañas, Dios no puede ingresar lo nuevo en ti. Deja tu antigua manera de vivir y vive la nueva vida que viene por medio de Cristo. Dios no hará una versión mejorada de ti. Dios te hará todo nuevo. No hay una versión mejorada de las redes. Dios hace todo nuevo. Y si no, escuche, con esto termino. Dios quita lo primero para poder establecer lo segundo. Dios siempre trabaja con este principio. Dios quita lo primero para establecer lo segundo. Por eso, primero, Él quita a Adán para establecer a Cristo. Él quita la vieja creación para establecer la nueva creación en Cristo. Dios quita a Saúl para establecer a David. Dios quita a Esaú para establecer a Jacob. Dios quita el sacrificio de los animales, la sangre de los machos cabríos que tenían que continuamente repetirse para cubrir pecados, para establecer la sangre del cordero que se derramó una sola vez y para siempre para perdonar los pecados de la humanidad. ¡Wow! Dios quita la ley para poder establecer la gracia. Nosotros no vivimos bajo la ley. La ley, la religión te mata, te condena. Mientras tú quieras seguir viviendo tu vida espiritual por medio de la religión, por medio de la tradición, por medio de la ley, lo único que va a hacer es vivir tu vida amargada. Y como dice el apóstol Pablo, el mal que no querés hacer ese hace, y el bien que quieres hacer no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque estás tratando de vencer tu forma de vivir por tu fuerza. No es con tus fuerzas, no es con tu espada, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios quita lo viejo para establecer lo nuevo. Dios quita la ignorancia para poder establecer la revelación de Cristo. Pero si tú no conoces la Escritura, Dios habla por el Hijo y el Hijo está aquí. Al Hijo no lo vas a encontrar en otra cosa. Escuche, no es mágico, no es mágico, es revelación. Hay gente que quiere que en un abrir y cerrar de ojos su vida sea transformada. Quiero decirte una cosa, que la vida transformada de un abrir y cerrar de ojos no existe. Hay un proceso de Dios porque tú tienes que vaciarte. Dios comienza a trabajar. La palabra es martillo que quebranta la roca. Se va quebrantando aquellas estructuras rígidas dentro de nuestras vidas para que Dios pueda establecer lo nuevo. Escucha, es con trabajo, es con establecer verdades, es con manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas, es con una negación continuamente, pero no con tu fuerza. ¿Vas a fallar? Sí. ¿Vas a fallar? Yo fallo, claro que sí, pero hay poder en la sangre de Cristo. Sé dónde tengo que venir, sé dónde tengo que venir. La palabra es la espada de doble filo que divide, es la palabra. Escuche, es la palabra. Ni siquiera una sección de un psicólogo, es la palabra la que divide el espíritu del alma. Es la palabra que divide el espíritu del alma. Es una espada, es la espada que penetra y divide la vida espiritual de la vida almática, dice, y penetra, dice, y discierne aún las intenciones y las motivaciones del corazón. Y no hay cosa creada, no hay cosa en tu vida y en mi vida que queden oculto cuando la palabra te confronta. Es la palabra. Si tú quieres quitar lo viejo para poder establecer lo nuevo, necesitas conocer al Hijo, necesitas que Cristo se te revele. Pero yo ya lo tengo a Cristo en mi corazón. Tú tienes a Cristo. No estoy hablando de salvación. Tú vas a ser salvo. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de madurez, de que este es el tiempo de madurar. Este es el tiempo de manifestar y de establecer cuál es tu forma de vida. Quita lo viejo. Dios no trabaja con los viejos, con tus viejas mañas, con tus viejas. Mire, nosotros los que tenemos los añitos allí bastante acumulados, tenemos un montón de mañas y cuando estamos acostumbrados a vivir solos, peor todavía. Miles de mañas. Aquí el pastor, mi hijo, dice,
Y afirma, sí, a la cara me lo dice el tipo. Me lo dice a la cara, pero puede creer usted. Pero hasta que no quitas las cosas viejas, no se pueden establecer las nuevas. Quita esos vestidos viejos, todo remendado que tienes, que te lo pones para limpiar la casa. Quítalos. Quita esos vasos que están todos cachados en la punta, quítalos. No pueden llegar los nuevos si tú no quitas lo viejo. No quites al viejo, no, al viejo no lo quites de la casa, el viejo es de tu casa. Ni quites la vieja de la casa tampoco, porque pobre vieja, la soportaste tantos años y ahora que está vieja no la quieres más. No. Estamos hablando de mañas, estamos hablando de pecados, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de establecer el principio de conocer que quién es Cristo. Y a Cristo no lo vas a conocer si no es a través de conocer la palabra. En estos postreros días, Dios nos habla por el Hijo. Necesitamos que se nos revele que no somos lo que éramos antes. Antes éramos lo peor. Éramos pecadores. Éramos insoportables. Éramos adúlteros. Éramos frustrados, éramos llenos de temor, llenos de avaricia, llenos de codicia. Antes éramos estafadores, antes éramos malos hombres, malas mujeres, antes. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no trabaja con lo viejo. Suelta lo viejo. Abre tu vida, abre tu interior y suelta lo viejo. Suelta aquellas costumbres viejas que tenías para que Dios pueda edificar lo nuevo. Establece tu vida en el Hijo, porque el Padre te habla por el Hijo. Ponte de pie, por favor. Usted que está allí en su casa y que nos está acompañando por las redes sociales, cierre sus ojos por unos momentos. Deje que la palabra que es Cristo que es la palabra, esté trabajando en tu interior. Deja que la palabra que es lámpara a tus pies, que te alumbra el camino, ilumine tus tinieblas. Ilumine aquellas áreas que hasta ahora no habías querido que Dios te iluminara. Pero sabes, Dios quiere iluminar esas áreas ocultas porque Él quiere poner cosas nuevas. Siempre Dios, antes de trabajar, ordena. Dios está demandando orden en este tiempo. En este 2021, Dios está demandando orden en nuestro interior. Orden no de la tierra, sino del cielo. Mi Dios en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas y que las recias ondas del mar. Y aunque la antigua manera de vivir muchas veces nos persiguen, pero yo camino en la revelación de un hombre y una mujer trasladado. Yo he sido trasladado de la potestad de las tinieblas. He sido trasladado al reino del amado Hijo Jesucristo. Y yo vivo en la autoridad de un reino superior, del reino del nombre, del que trae a existencia lo que no existe, del ser inefable, supremo, todopoderoso, glorioso, inefable. Aquel que tiene el poder de cambiar el lamento en baile, la tristeza en alegría, la confusión y por medio de la luz traer dirección. La exposición de esa palabra es la que alumbra. Necesitamos caminar en la palabra. Hoy el Padre nos habla por el Hijo. Hoy el Padre nos habla por la palabra profética más segura,
que alumbra los lugares oscuros. Alumbra, alumbra, alumbra. Siempre que caminas con Dios, caminas en la luz. No tienes nada que esconder. Tú no haces cosas en oculto, no haces cosas en secreto, porque con Dios se camina en luz. No tienes nada que esconder. Tú no escondes tu celular. Tú no estás allí viéndote con otras personas y yendo en oculto, que nadie lo sepa, que nadie me vea, que nadie se entere. Mire, yo puedo dejar y hay gente a mi alrededor que tiene llave de mi casa. Pueden venir a mi casa, entrar a mi casa a la hora que quieran, cuando quieran, y me van a encontrar haciendo lo que siempre hago. La gente que está a mi alrededor sabe cuál es la clave de mi iPad, de mi celular, y no tengo problema porque no tengo nada que ocultar. Porque cuando cuando la palabra, cuando tú caminas en la luz, cuando tú caminas en la luz, tú no tienes nada en oculto, tú no tienes nada en secreto, porque la luz trae a exposición todo lo que está en oculto. Luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer. Tú no vives más en oscuridad, tú no vives más en tiniebla, tú vives en luz, tú vives en luz. Tú vives en luz, y yo quiero decirte que todo lo que está en oculto sale a la luz. Todo lo que está en oculto sale a la luz. Dios saca luz. Podrás esconderlo un día, podrás esconderlo un mes, podrás esconderlo 2 meses, pero a la larga, a la corta, sale a luz. Sale a luz, sale a luz, porque Dios habla por el Hijo. Dios habla por el Hijo. Dios habla por el Hijo, y el Hijo habla en la luz. Tú eres un trasladado. Tú no estás más en la potestad de la oscuridad y en la potestad de las tinieblas. Tú estás en el reino de la luz, en el reino de los hijos de Dios. Tú eres un hijo de luz, un hijo de día. Tú caminas de día, tú caminas de día, tú caminas en luz, tú caminas en luz. Y cuando caminas en luz, las tinieblas retroceden. Cuando caminas en luz, tú no andas con parche, tú dejas que lo nuevo se manifieste, lo nuevo se manifieste, lo nuevo se manifieste. Oh, en el nombre de Jesucristo se derriban las estructuras mentales, las fortalezas y los argumentos de estar estancado, de que eres el mismo o la misma que eras antes. Ahora se renuevan tus pensamientos con la verdad de un principio del reino de Dios. Tú eres un hijo trasladado, tú fuiste trasladado, tú no eres el que eras antes, tú eres una nueva criatura en Cristo, tú eres un hijo de Dios, tú eres un más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Tú eres el que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú eres el que te paras, que aunque el enemigo venga por un camino, tiene que huir por 7 caminos de delante de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora nos volvemos contra toda fuerza del mal, toda opresión, toda interferencia, todo bloqueo mental, todo espíritu de temor, toda confusión. Ahora se va en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre, es en el nombre el que trae a existencia lo que no existe. Es en el nombre, es en el nombre. Toda cadena que te tenía atado ahora se rompe en el nombre, ahora se rompe en el nombre. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios trayendo luz a tu forma de pensar, trayendo luz porque fuiste trasladado a la luz, Oh, camina con principios de trasladado, camina con principios de trasladado, caminas con principios de trasladado. Ahora va calla saya. Ahí está. Lo que estaba cerrado se comienza a abrir en tu mente, aunque los pensamientos hayan estado cerrados y bien cerrados, pero el Espíritu de Dios te está rodeando, el Espíritu de Dios te está rodeando, y el Hijo te está hablando, y cuando el Hijo habla trae liberación, cuando el Hijo habla trae sanidad, cuando el Hijo habla trae restauración, cuando el Hijo habla el temor retrocede, el pánico retrocede. Cuando el Hijo habla, el pánico retrocede. Cuando el Hijo habla, el pánico retrocede. Recibe la liberación ahora. Recibe la liberación ahora. Tú no tienes un espíritu de cobardía, sino fuiste trasladado al espíritu de poder, de amor y de dominio propio por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no habitas en
el temor, tú fuiste trasladado al ámbito de la fe, al ámbito de la esperanza, al ámbito del Hijo de Dios, el cual todo lo que digas, lo que dices, será hecho por el poder de la palabra. Levanta tus manos al cielo ahora. Espíritu Santo de Dios, tú eres el testigo fiel. Tú eres el que estás dando testimonio a nuestro espíritu que nuestro Dios en las alturas es más poderoso. Tú eres el que estás dando testimonio a nuestro espíritu que somos hijos del día, hijos de la luz. Tú estás dando testimonio en nuestro espíritu que el Hijo nos está hablando y caminamos trasladados. No somos lo que éramos antes. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros caminamos en la autoridad de Jesucristo, el reino de Dios establecido en nuestro corazón, donde el gobierno de Dios manifiesta luz, liberación, restauración y restitución. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, esos ríos de agua de vida fluyan del interior, fluyan del interior. Todo cansancio de la vida, todo cansancio de volver a intentarlo, todo cansancio. Hay personas con mucho cansancio porque lo han intentado una vez, lo han intentado otra vez y no les resultó. Lo has hecho con tus fuerzas, por eso no te resultó. Prueba con el Hijo. Prueba con la verdad. La verdad de Jesús. Y esa verdad te hace libre. La roca está viviendo dentro de ti. Bebe de su agua. El pan vivo está dentro de ti. Come a Cristo. La nube que te direcciona está dentro de ti, que es Cristo el que trae descanso. La antorcha de fuego está dentro de ti, porque el fuego del Espíritu Santo de Dios te habita. Eres la habitación de Dios y el Hijo habló. Y cuando el Hijo habló, trae existencia lo que no existe. Piensa ahora en esas peticiones que tienes delante de Dios. Piensa ahora en esa situación que te cuesta vencer. Y cuando el Hijo habla, trae existencia. Y si el Hijo de Dios está viviendo dentro de ti, Él va a hablar por medio de tu boca. Comienza a declarar sobre esa petición que tú tienes la verdad de Dios sobre tu vida. Tú no estás en el lugar que estabas antes, en la potestad de las tinieblas. Tú estás ahora en el reino de Dios. Fuiste trasladado. Tú no estás en el fango de pecado y embarrado con el pecado. Tú fuiste lavado con el agua de la palabra y el poder de la sangre de Cristo te limpió. Tú no vives más en el temor, sino que tú fuiste trasladado al poder, al amor y al dominio propio. Tú no vives más en angustia, en decepción. Tú fuiste trasladado a la alegría y al gozo que viene del Espíritu Santo de Dios. Tú no vives más en miseria, en ruina y escasez. Tú has sido trasladado a que todo lo que emprendas en el nombre de Jesús y todo lo que toque en tus manos sea prosperado por Dios.
Vive y disfruta esta semana en la verdad del principio de Dios. Eres un trasladado. Dios no trabaja con lo viejo, Dios trabaja con lo nuevo. Padre, consagramos esta semana a ti en esta hora y pedimos, oh Dios del cielo, que esta palabra siga trabajando en nuestros corazones y que nuestro espíritu, Señor, nuestro espíritu esté inquieto continuamente para seguir meditando y buscando día y noche la revelación de esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aplauda al Rey. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Si es para Cristo, hágalo con alegría, con gozo, como que si estuvo en el encuentro con la palabra, en el encuentro con Cristo. Así que dele un fuerte aplauso ahí donde se encuentra. A los que están en sus casas, celebre a Cristo, celebre la palabra, celebre realmente el establecimiento del reino sobre su vida. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada familia que nos está acompañando a través de las redes sociales. Los invitamos en la próxima transmisión, el próximo domingo. Y como siempre a veces anunciamos, si tienen alguna petición, algo, nos pueden dejar ahí en nuestro Messenger. Nosotros estaremos tomando esas peticiones y en toda esta semana estaremos orando por tu necesidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes.